Bienvenidos al avance del capítulo 12 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Luciana se disculpa con Roberto por ser tan impulsiva. Él le pide que no se preocupe, ya que los dos querían que pasara. Luciana le pregunta qué quiere decir. Roberto le explica que ya no tiene nada con Karina, por eso deben empezar de nuevo con alguien que le dé paz y lo mire bonito, así como ella lo hace. Al oír eso, Luciana se sonroja y se besan. Mientras tanto, Karina le pregunta a Enrique por qué no le había contado que Adrián era culpable. Enrique le comenta que fue un accidente, además de que sería muy vergonzoso que la gente se enterara de que él es su hijo. Paula le pregunta si más bien tiene miedo de que ella le diga algo a Roberto. Enrique responde que obviamente no, sino que estaba tratando de alejarla para que Roberto no pensara que ella era su cómplice. Karina no sabe qué decir. Enrique toma su teléfono y le pide que lo entregue si eso es lo que quiere. Karina asume que solo lo dice porque sabe que fue sustituido. Enrique le aclara que en realidad no sabía nada. Por otro lado, Memo le cuenta a Adrián todo lo que ha hecho con Fabiola para que no los delate. Adrián dice que tiene que ir corriendo a contárselo a su padre. Memo se molesta y le aclara que, si hace algo tonto, ya no podrá contar más con él. Asimismo, Enrique le hace saber a Karina en el cuarto que él ya sabe que está haciendo mal al encubrir a su hijo. Sin embargo, no piensa desistir, ya que quiere protegerlo, aunque eso le cueste su carrera política. Karina recuerda el día en que Roberto le dejó en claro que iba a quedar como una corrupta si seguía creyendo en Enrique. En eso, Enrique se le acerca y le promete que desde la cárcel la va a proteger, porque sabe que no tiene la culpa. A su vez, Karina le aclara que no piensa entregarlo a la policía porque lo ama. Enrique le dice que en su vida había amado a una mujer como la ama a ella. Por otra parte, Fabiola le declara a Berta que en el video se muestra claramente que Adrián y Memo son los responsables de la muerte de Tobías, además de que Memo le confesó que Enrique está haciendo todo lo posible para proteger a su hijo. Berta le aclara que con ese video el caso da un giro, ya que entrega a los verdaderos culpables de la muerte de Tobías Saldaña. Mientras tanto, Roberto le dice a Luciana que siente una rara sensación, ya que no entiende qué son. Luciana le responde que son dos amigos que se están conociendo y que se gustan mucho. Además, le dice que tiene un gran parecido a su padre. Roberto siente miedo, porque sabe que las mujeres solo buscan hombres iguales a su padre. Luciana le comenta que su padre era un hombre honrado y colocaba la justicia por encima de todo. Roberto le dice que, en ese caso, se siente halagado. Asimismo, Fabiola le pregunta a la fiscal si van a detener a Enrique y a Adrián, aclarando que le preocupa mucho su seguridad. Berta responde que hay protocolos que se deben cumplir, pero le asegura que le darán protección. Fabiola le comenta que esa gente es muy peligrosa, ya que no solo Enrique la atacó, sino que Memo le dio sustancias para dejarla sin lucidez. Berta le pide que no se preocupe, ya que ellos van a pagar por lo que hicieron. Roberto le pregunta a Luciana por qué Karina le pidió que hablara con Gaby acerca de su divorcio. Luciana le pide que no se moleste con Karina, ya que solo la buscó como apoyo psicológico. Aún así, él y Karina deben decírselo a Gaby. Roberto le pregunta qué sugiere. Luciana le responde que deben asegurarle que no va a perder a ninguno de los dos después del divorcio. Roberto menciona que eso ya lo hacen. Luciana le explica que eso se debe a que Gaby aún no entiende el concepto del divorcio, pero cuando lo sepa, comenzará a preocuparse. También le dice que deben esperar un tiempo mientras se arregla. Roberto le dice que después de ese beso no quiere esperar más. Luciana se ríe y le pide que sean pacientes hasta que llegue el momento. En la noche, Omar le hace saber a Germán que con la cara de Eric Zapata en las noticias será más fácil encontrarlo. Germán le comenta que no solo la policía lo está buscando, sino que Enrique también quiere dar con su paradero. Omar le pregunta qué harán si ellos lo encuentran primero. Germán le responde que, obviamente, se lo entregarán a las autoridades. Omar le aclara que ese tipo merece la muerte y no cadena perpetua. Germán le confiesa que él piensa lo mismo, más aún con la declaración que dio el Greñas. Omar le pregunta qué dijo ese tipo. Germán responde que solo tiene un audio, pero es algo confidencial. Omar le ruega que lo deje escucharlo y le promete no decir nada a nadie. Germán, al ver que no tiene opción, lo reproduce. Omar se molesta al oír cómo esos tipos no tuvieron piedad al atropellar a su hijo. Le implora a Germán que, cuando encuentren a esa persona, le avise para acabar con él. Germán le extiende la mano para cerrar el trato. Por otra parte, Natalia le pregunta a Luciana si el apodo de Fiscal Furia también aplica para los besos.
Luciana le dice que no puede responder a eso. Luego cambia de tema y le pregunta si pudo encontrar el teléfono de Fabiola en la universidad. Natalia le responde que no se lo quisieron dar por motivos de privacidad, pero que nada se le resiste a unas miradas seductoras. Patricio bromea diciendo que no lo mire de esa forma, ya que podría volverse heterosexual. Luciana le sugiere que se concentren en el caso de Fabiola. Natalia comenta que ya averiguó dónde vive y que el nombre de su padre es Manolo Briceño. Luciana le pregunta quién es. Natalia le cuenta que fue un periodista muy reconocido en los años 90 por todas sus investigaciones, aunque al final se retiró tras sufrir un atentado. Luciana espera que Fabiola encuentre algo nuevo sobre el fraude de capital creciente. Horas más tarde, Fabiola piensa en dónde puede esconder la memoria. En ese momento, recibe una llamada de un número desconocido. Muy nerviosa, contesta y pregunta quién es. Luciana la saluda y le comenta que es la hija de Salvador, contándole que gracias a Daniel supo que Tobías llevaba años trabajando sobre el fraude de capital creciente. Fabiola le pregunta si pueden encontrarse al día siguiente para hablar en persona. Luciana acepta y le pide que le indique el lugar del encuentro. Al día siguiente, Daniel ve a su madre destrozada, por lo que se le acerca y le dice que le duele mucho verla de esa manera. Elena le menciona que no sabe qué hacer para sentirse mejor. Daniel le asegura que lo logrará cuando atrapen a la persona que los atropelló. Elena le dice que hablará con el fiscal para preguntar cómo va el caso. Luego cambia de tema y le pregunta si no va a la escuela. Daniel le responde que Luciana le dijo que empezara a estudiar cuando se sintiera preparado, y por eso tomó la decisión de trabajar tiempo completo para aportar en la casa. Elena se niega rotundamente, ya que no quiere que pierda la beca. Daniel le propone seguir estudiando y trabajando al mismo tiempo, con la condición de que ella vuelva a dar clases. Elena acepta sin ningún problema. Luego de eso, Daniel regresa donde su madre y le da un fuerte abrazo, asegurándole que saldrán adelante juntos. Al mismo tiempo, Joaquín llega a casa y Natalia aprovecha para presentarlo a Patricio. Joaquín lo saluda amablemente y le dice que Luciana le ha hablado mucho de él. Patricio comenta que es curioso, ya que él también habla mucho de Luciana, pues es como una hermana para él. Joaquín pregunta si estaban hablando de Luciana. Natalia responde que no, que hablaban de una novela policíaca. Patricio le pregunta si le gustan ese tipo de novelas. Joaquín le responde que no, que tiene suficiente con su trabajo. Adrián y Alexandra comparten un momento durante el receso, pero Adrián cambia rápidamente el semblante al ver que Daniel regresó a la universidad. Natalia le dice a Joaquín que le parece muy raro que, siendo policía, no le gusten esas novelas. Joaquín le aclara que él se dedica a resolver casos reales. Luego de que se va, Patricio le pregunta a Natalia por qué cambió de repente su actitud con Joaquín. Ella responde que siente que ese tipo es muy extraño, y que no le gusta que esté haciendo todo lo posible por caerle bien a Sofía para después pretender que lo ayude con Luciana. Patricio asume que Luciana no le importa en absoluto, ya que nunca ha hablado de ella. Natalia piensa lo mismo, pero cree que habrá una controversia cuando el fiscal y Joaquín se den cuenta de que aman a la misma persona. Además, piensa que lo peor será cuando Sofía se entere de que Luciana y el fiscal se están dando besitos. Por su parte, Roberto va a casa de Elena y le informa que, por órdenes de su superior, está fuera del caso. Elena se molesta mucho y le pregunta cómo puede ser tan cínico al ir hasta su casa solo para decirle eso. Roberto le aclara que, aunque no esté en el caso, va a dar con los verdaderos culpables. Elena le pregunta si el hombre que está en la cárcel no es el verdadero asesino. Roberto le responde que es solo una manera de decirlo, ya que todos son presuntos culpables y la investigación seguirá en curso. A su vez, Elena le aclara que lo único que quiere es ver en la cárcel a la persona que acabó con su hijo. Daniel se acerca a Alexandra y Adrián para saludarlos. Adrián le dice que al parecer se recupera muy rápido. Daniel le contesta que su cuerpo se está recuperando, pero por dentro está destrozado. Adrián le dice que pronto olvidará todo y podrá seguir con su vida. Daniel se incomoda y decide retirarse. Alexandra se molesta y le pregunta a Adrián por qué dijo eso. Él responde que simplemente dijo lo que se le vino a la mente, y además tiene la suerte de no estar en su mismo salón. Más tarde, Inés recibe una llamada de Elena. Contesta y le pregunta qué pasa. Elena le pide que le cuente sobre el hombre que atropelló a sus hijos. Inés le responde que no tiene esa información. Elena le dice que lo único que quiere es que, cuando lo encuentren, se lo pongan enfrente para poder preguntarle por qué trató a sus hijos como si fueran unos animales. Inés, sin saber qué decir, le pide que no se haga más daño. A su vez, Elena le ruega que encuentre a ese hombre, ya que muchas mujeres confían en que ella marque la diferencia. Mientras tanto,
Omar habla con Germán por teléfono y le pregunta si ya consiguió lo que le pidió. Germán le responde que sí, así que le sugiere que anote los datos. Luego de eso, Omar toma su arma y llama a Susi para que se encargue del negocio. Al mismo tiempo, Berta le informa a Roberto que tiene una información sobre el caso de los hermanos Saldaña que podría interesarle mucho. Roberto le dice que en un momento estará allá. Minutos más tarde, Enrique le cuenta a Germán que por un momento se alegró de que Patricio volviera a la casa, pero que, por unas diferencias con Inés, Patricio no tuvo otra opción más que irse. Germán le pregunta si deben preocuparse por eso. Enrique asegura que la campaña estará bien. Además, cree que Patricio se quedará en la pensión de Sofía. En ese momento, Germán le muestra un video que acaba de recibir, donde se ve claramente a Omar tomando su arma, dispuesto a acabar con el supuesto culpable. Enrique no lo puede creer y le pregunta si cree que sea capaz de usar esa arma. Germán le responde que sí. Enrique se preocupa y reza para que esta pesadilla termine pronto, ya que están pagando mucho dinero para eliminar a una persona. Germán le recuerda que, igual, ese tipo tenía muchas sustancias ilegales, por lo que cree que, en el fondo, están haciendo un favor a la sociedad. Al rato, Inés le comenta a su esposo que se siente muy nerviosa por la entrevista. Enrique le pide que se tranquilice, ya que todo saldrá bien. Horas después, Alexandra le contesta una llamada a Karina y le pregunta qué pasa. Karina le informa a Alexandra que la policía ya no va a cerrar el restaurante de su padre ni va a presionarla más. Alexandra se lo agradece muchísimo. Luego de la llamada, Daniel le pregunta a Alexandra si está bien. Ella le responde que sí, diciéndole que solo era un asunto con sus padres. Daniel le dice que puede hablar de eso tranquilamente, ya que él le debe mucho por haber estado con él en el hospital. Alexandra le responde que está bien y se marcha. Por otro lado, la entrevistadora le pregunta a Inés por qué dejó su proyecto personal. Ella responde que apenas empezó a trabajar con Enrique, su familia se convirtió en su proyecto personal. La mujer le comenta que, de todas las esposas de Enrique, ella es la única que se ha mantenido alejada de la política. Inés le explica que lo hizo por un asunto familiar, pero le aclara que, desde ahora, se une a la campaña de su marido. Enrique y Karina se sorprenden mucho. La mujer se da cuenta y le pregunta si acaso no le parece bien que su esposa trabaje en la campaña. Enrique responde que es todo lo contrario, diciendo que le parece muy bien que su esposa lo acompañe. Asimismo, Inés les hace saber que hay muchas mujeres solas y pobres que necesitan una voz que las represente, y por supuesto, esa voz será ella, aclarando que muchas cosas van a cambiar con esta decisión. Por otro lado, Alexandra y su amiga suben al auto. En eso, ven que Daniel está un poco apurado con su maqueta, por lo que su compañera lo llama y le dice que le van a dar un aventón. A Alexandra no le parece una buena idea, pero aún así permite que se suba al auto. Su compañera le pregunta dónde vive, para poder dejarlo en su casa. Daniel responde que Alexandra ya sabe dónde vive. Mientras tanto, Luciana acompaña a Elena a visitar a su hijo. Esta se acerca a la tumba y llora de felicidad al ver que hubo mucha gente que lo quería. Luego de la entrevista, Enrique, muy molesto, le reclama a Inés por haber dicho que quería trabajar en la campaña. Inés le pregunta qué tiene de malo que quiera trabajar a su lado. Mariana, por su parte, entra en la habitación de su hijo y le pregunta qué sabe sobre la información que dieron del otro asaltante. Memo le responde que no sabe los detalles, pero Germán le dijo que eso era parte del plan. Mariana le pregunta qué tanto habla con Germán. Memo responde que no ve ningún problema, y más ahora que quiere trabajar en la campaña con su tío. Mariana le exige que se saque esa idea de la cabeza. Memo le pregunta por qué se pone así. Ella le responde que no quiere que Enrique solo lo utilice y que, cuando ya no le sirva, lo tire como un trapo viejo. Memo le asegura que no le va a pasar nada, porque también es parte de la familia. Mariana le comenta que a Patricio ni siquiera lo aceptan por su condición, así que le pide que tenga mucho cuidado con lo que hace. Omar, por su lado, llega a la dirección que Germán le dio, mientras los hombres de Germán le informan sobre lo que está pasando. Al mismo tiempo, el Greñas llama a Eric y le pregunta cómo está. Este, sin saber nada, le pregunta por qué lo incriminó. El Greñas le pregunta si está loco, aclarándole que fue él quien lo llamó para avisarle que se saliera de la casa de su madre. Le aclara que no fue lo suficientemente rápido, ya que a su madre la detuvieron. El Greñas le dice que todo es culpa de Roberto, que los usó como chivos expiatorios. Eric le menciona que ellos ni siquiera habían hecho nada. El Greñas le sugiere que encuentre un lugar donde pueda esconderse. Eric le aclara que no tiene a dónde ir ni dinero. El Greñas le dice que no se preocupe, que como amigo mandó a un colega para que le llevara dinero. En ese momento, tocan la puerta.
Eric le dice que alguien lo está buscando. El Greñas le responde que seguramente es su amigo, así que le pide que tome el dinero y se largue a donde quiera. Luego de la llamada, Eric abre la puerta, pero para su mala suerte, Omar le apunta con su arma, decidido a acabar con él. Al mismo tiempo, Roberto va a la fiscalía y le pregunta a Berta cuál es la información que quería decirle. Ella le comenta que ayer vino una chica a declarar. Roberto le pregunta qué le dijo. Berta le cuenta que, la misma noche que atropellaron a los hermanos Saldaña, ella salió en su coche con unos amigos y vieron a Adrián Ferrero y a Memo parados en la carretera, justo en el lugar donde estaban los cuerpos. Roberto se alegra mucho y le dice que eso ya lo sabía. Berta le menciona que, de hecho, no estaban solos, sino que había dos tipos apuntándoles con un arma. Roberto no lo puede creer. Berta le dice que, al parecer, fue muy duro pensar que Adrián y Memo eran los culpables. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.